Los proyectos necesitan conversaciones, encuentros y conexiones reales. Bienvenidos a Resonancias Red HD. Si te interesa conectar con otros humanistas digitales, este espacio es para ti. Porque en comunidad, las ideas resuenan más fuerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta emisión del podcast Resonancias Red HD, un podcast producido por la Red de Humanidades Digitales de México. Y el día de hoy tenemos dos invitadas especiales y por supuesto también tenemos a este dúo dinámico que estamos trabajando, en el que me incluyo Tata Méndez y su servidor Francisco Vázquez. El día de hoy tenemos algo bien interesante. Cuéntanos, Tata. Bueno, gracias Paco, espero que estés bien, te veo bien. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Resonancias HD. Este episodio lo hemos nombrado Patrimonios Textuales, Edición Digital y Humanidades Decoloniales. Este espacio nace del deseo de conocernos más allá de las instituciones, de los CVs y de las líneas de investigación formales. Aquí buscamos que las voces se crucen, que las ideas se mezclen y que surjan preguntas que quizás no están escritas, pero sí latentes. Hoy tenemos, como tú lo decías, dos invitadas que desde lugares distintos trabajan con patrimonio textual. Paloma Vargas Montes del Tecnológico de Monterrey y Grecia Monroy Sánchez del Colegio de San Luis. No las voy a presentar formalmente porque queremos que el encuentro empiece desde esa curiosidad, desde el afecto y desde la idea de sembrar una semilla que pueda convertirse tal vez en un vínculo más adelante. Entonces, bienvenidas, Paloma y Grecia. Qué alegría tenerlas acá. ¿Y por qué no empezamos con algo sencillo? ¿Cómo llegaron ustedes a las humanidades digitales? ¿De qué se trata su trabajo? Y desde dónde geográficamente están también, como para situar a la gente dónde está Grecia, dónde está Paloma, cuál es su afiliación, su institución y de ahí cómo emergen las humanidades digitales. No, bueno, primero mil gracias por la invitación y esa dinámica experimental donde venimos un poco como a vivir, ¿no? Muy performático a que esto se construya en este momento, pero me quedé pensando en que entonces estamos como justo, ¿no? En el límite entre el fin de la civilización y el inicio de la carne asada, ¿no, Grecia? Porque si tú estás en San Luis y yo estoy en Monterrey, pues decía José Vasconcelos que hasta ahí llegaba, ¿no? O eso se dice que decía. Entonces, estoy en Monterrey. No, un gusto estar aquí y conversar contigo, Grecia, y gran idea de Paco y de Tata traernos aquí. Sí, muchas gracias también, Paco y Tata, por esta invitación y por el concepto en sí del podcast que, como podrán escuchar, si ya escucharon el episodio 1 en especial, pues es un concepto bien interesante en tanto aquí se espera que ocurran cosas, ¿no? Una conversación que la verdad es algo que no se tiene que dar por hecho en este mundo donde estamos muy comunicados, pero al mismo tiempo la conversación es algo que hay que seguir cultivando y más en el mundo de las ideas y del trabajo académico. Entonces sí, efectivamente, pues estoy en este límite extraño en San Luis Potosí, en la ciudad de San Luis Potosí, en el Colegio de San Luis, que es un centro de investigación del CONACYT. Está enfocado principalmente en ciencias sociales y humanidades. Yo soy del área de literatura y recién estoy aquí en el Colegio de San Luis. Tuve la oportunidad asimismo hace unos años de estudiar mi doctorado aquí. Entonces, bueno, esta es la geografía desde la cual les hablo. Y pues retomando la pregunta que hacías, Tata, sobre pues qué rumbos nos han llevado a las humanidades digitales. Yo, bueno, creo que como en el caso de muchos de los que estamos en este ámbito, empezamos de manera, pues, digamos, un poco autodidacta y empezando a dar trompicones y tumbos por la investigación. En mi caso, todo se remonta principalmente ya cuesta decirlo, pero más de 10 años cuando estaba terminando la licenciatura, en donde me vinculé a un proyecto. En ese momento, era un proyecto liderado todavía por Mariana Macera, una investigadora de la UNAM, en esta, actualmente en la UNAM, en el campus de Morelia,
Y en ese momento Mariana estaba todavía en la Ciudad de México y bueno, a través de una compañera, Briseida Castro, que por cierto también forma parte de la red de Humanidades Digitales, pudieron dar con un acervo muy importante de materiales populares impresos. Quizás si no tienen muy claro este concepto, nos referimos básicamente a todos estos materiales casi siempre efímeros, muy baratos, impresos en un material no muy, digamos, no pensado para la duración, pero que era con lo que la gente se entretenía antes de que hubiera, pues, básicamente los grandes medios de comunicación que actualmente damos por hecho. Entonces, es una tradición que se remonta al inicio de la imprenta y que todavía a finales del siglo XIX en México estaba sumamente vigente y toda la primera parte del siglo XX todavía en realidad. Entonces, bueno, encontramos un acervo de estos materiales derivados de una imprenta muy importante aquí en la capital mexicana, pero que tuvo alcance a todo el país, incluyendo el estado de Nuevo León y San Luis Potosí, que es la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo. Entonces, ante este encuentro con este archivo familiar, con miles de impresos, digamos que, y la imposibilidad de estudiarlos y resguardarlos físicamente, porque pues básicamente no había los recursos y los medios para hacerlo. La respuesta que hubo por parte de Mariana y de Briseida y otros compañeros en ese momento fue, bueno, hay que digitalizar. Entonces, pues ese fue como el primer encuentro muy rudimentario porque sabemos que las humanidades digitales no son solo tomar fotos y subir a una página web, pero fue ese primer contacto con esos materiales. Entonces, bueno, ahí me quedo. Yo creo que ahorita podemos retomar más este tema porque ha sido el trabajo con el que he seguido, pues, hasta a la actualidad. Pero ahí está el origen, como este encuentro con acervos de materiales que te obligan a pensar en otros modos de, pues, de vincularte con ellos, ¿no? Algo que me parece bien interesante es que durante las 3 emisiones anteriores hablábamos que las humanidades digitales no solamente son digitalizar textos o fotografías, no solamente es una hoja de cálculo, sino son más cosas. Son más cosas que nos tienen aquí el día de hoy hablando en una 4ª emisión de este podcast y que viene a resonar esta idea de lo que ya platicamos en las ediciones anteriores y que ahora pues viene a formar una palabra a través de Grecia y de Paloma. Y eso a mí, Tata, no sé a ti cómo te hace sentir. Me hace sentir como que vamos por buen camino. ¿Tú cómo lo sientes? Pues yo siento que vamos por muy buen camino. Siento que estos 4 episodios también hemos hecho un esfuerzo grande, me refiero como intelectualmente, que siempre nos vamos a la teoría de primero pensar de dónde vienen esas preguntas, ¿no? De cuál es esa base para luego pensar en esa tecnología. Y entonces en esa línea quiero darle el paso y la palabra a Paloma de cómo empieza a pensarse estos textos en un primer paso. Bueno, para mí la llegada a las humanidades digitales fue cuando me dieron la planta en el TEC y está muy asociada al desarrollo de infraestructura en humanidades digitales. Mi camino inició muy de la mano de la enseñanza de las HD, del desarrollo de currículum, de competencias, ¿no? O sea, y sobre todo como de coordinación de proyectos, bueno, del proyecto que implicaba desarrollar el currículum y convocar colegas que trabajaban sobre humanidades digitales, gestionar talleres, buenas prácticas, este tipo de cosas, como empezar a hacer un elemento dentro de un grupo para detonar la discusión sobre las humanidades digitales. Desde mi perspectiva, muy pronto se hizo muy evidente que era fundamental integrar en mi línea de investigación, en los proyectos que yo estaba realizando, la mirada de las humanidades digitales, ¿no? Y entonces yo actualmente tengo pues 2 proyectos en los que estoy trabajando. Por una parte es la Crónica X, es de la filología computacional, y ahí lo que hemos hecho básicamente son ediciones digitales, porque utilizamos pues Exótica, ¿no? Para estudiar los textos, y hacemos básicamente minería de texto, muy vinculado con estudiantes de la licenciatura en letras hispánicas, en las materias de literatura novohispana.
Y en el de Indigenous Epistemes of the Borderlands, que ese fue el que, pues es el que tengo un proyecto disponible en línea y que fue fondeado, ¿no? Principalmente por el Centro de Humanidades Digitales Latinas de la Universidad de Houston. En ese, pues, ha sido un camino muy interesante porque digamos que de estar trabajando con los grupos indígenas en el periodo colonial de la zona del noreste de México, sureste de Texas, la mirada sobre el establecimiento de un corpus que se digitaliza, que se transcribe automáticamente utilizando Transcribus y que luego podemos minar y a partir de ahí hacer mapas de movilidad de los grupos indígenas, pues ya digamos que las herramientas y la visión de las humanidades digitales ha sido mucho más orgánica para mí. Y me ha traído una gran satisfacción. Creo que después de un largo caminar, ¿verdad? Porque pues es algo que no es que haya llegado a ninguna parte, sino que me siento como en el camino adecuado, así como ustedes dicen con este cuarto episodio. Y bueno, hay muchos elementos en el camino, ¿no? De formación, o sea, desde cómo se detonan las discusiones con los colegas, ¿no? De cómo uno va documentándose sobre ciertas herramientas, probarlas, cuando no funcionan, cuando hay que revirar, ¿no? Y bueno, también ahora creo que es una etapa de detonar pues una conversación más hacia afuera, obviamente, de nuestra universidad y poder como hablar como grupo con otros espacios, otras universidades. Ya también en el TEC pues ya tenemos un grupo de investigación de humanidades digitales donde pues somos 20 SNIs aproximadamente, además de la maestría en humanidades digitales. Entonces, pues hemos ido empujando la infraestructura y cada vez se siente más firme. Lo que he escuchado es, en este episodio particular, es la palabra experimentación. Quiero preguntarle sobre, bueno, para mí es muy importante el proceso creativo, inclusive dentro de la experimentación y el trabajo con la tecnología. Entonces, quiero preguntarles cómo es para ustedes ese proceso creativo para experimentar con una herramienta tecnológica para pensar en preguntas que encajen dentro de las humanidades digitales. Bueno, para mí ha sido muy importante el espacio de la plataforma, o sea, estuve utilizando Meca y realmente en un primer ejercicio y no funcionaba muy bien como para plataformas, o sea, perdón, para ediciones en línea, ¿no? De ediciones digitales, pues. Ahorita ya estamos usando Manifold, ¿no? O sea, porque estaba disponible con los recursos del centro donde lo desarrollamos, una estudiante y yo, ¿no? Miriam Rojas y yo. Y luego también otro momento de experimentación muy importante fue con el tema precisamente de la transcripción. O sea, de utilizar varias herramientas hasta pues ya quedarnos con Transcribus, que me parece que es ahora como pues se ha fortalecido mucho. Otra cosa que me parece muy importante en términos de experimentación ha sido como incluso las mismas bases de datos sobre los textos, o sea, que estamos digitalizando y describiendo. Me parece que los metadatos tienen ahí una beta de interpretación como desde un horizonte hermenéutico. Yo desde la ecdótica lo veo así como si fuera, así como entendemos las notas filológicas, así entiendo un poco los metadatos, ¿no? O sea, en mi cabeza. Entonces, es como, creo que la experimentación es una parte importante obviamente, del quehacer del humanista digital y que también a veces, pues, implica dedicar tiempo a algo que tal vez no vas a tener una solución inmediata, un resultado inmediato, ¿no? Y que te toma tiempo, ¿verdad? De estar probando, como tú bien lo dices, o sea, creativo. Si ya la investigación es creativa, o sea, las humanidades digitales, pues, en el cómo hacerlo, pues te implican una parte importante de creación. No sé cómo, Grecia, tú lo hayas vivido, ¿no? O sea, al integrarte a un proyecto y lo ir desarrollando tu propia línea. Sí, bueno, realmente me hace mucho eco esto que mencionas de, por ejemplo, las cuestiones, los desafíos que representan las plataformas y los metadatos. También estaba pensando, me quedé con una frase que dijo Miriam Pimentel, Miriam Peña Pimentel, en uno de los episodios, que es como en humanidades pareciera que no le damos mucho margen al error. Sí. Mientras que en las ciencias exactas, por ejemplo, digamos, es más o menos normal que un experimento fracase y bueno, se hace otro y así, ¿no? En cambio, en humanidades de repente parecería que ese margen funciona de otro modo. Y sin embargo, como bien decía Paloma, en el desarrollo de las herramientas de humanidades digitales
hay un gran margen para la experimentación y para la creatividad. Remontándonos de nuevo a como les platicaba ese primer acercamiento que tuvimos con los materiales impresos, con multitud, tienen que imaginar miles de ediciones diferentes de hojas volantes, cuadernillos, formatos que desafían como la concepción que tenemos de lo que es un libro, por ejemplo, con múltiples temáticas, muchos años, datos editoriales caprichosos a veces, ausentes otras tantas, y digamos, pues el primer reto ahí creativo era decidir qué herramienta digital nos iba a permitir ofrecer una primera catalogación de esos materiales. Y como les decía, pues el gran reto también era que en ese momento, pues para nosotros el uso de la tecnología estaba muy, o sea, lo sabíamos usar como personas, como jóvenes del momento, pero implicaba un proceso de aprendizaje el saber, por ejemplo, una pregunta tan básica, como decía Paloma, como qué plataforma usar, qué software usar para poder, entre un equipo de estudiantes, básicamente, poder ir formando una base de datos que luego pueda consultarse públicamente, lo cual también tiene que ver cómo hacer corresponder un objeto de estudio complejo y heterogéneo como lo es un impreso popular, con una tecnología que permita, pues en cierto modo, recuperar en forma de metadatos esa complejidad del impreso, porque pues también sabemos que la digitalización implica pérdidas y ganancias, es decir, implica, digamos, la gran ganancia es que el objeto se vuelve un objeto digital que se puede compartir a nivel internacional, de manera pública, se puede descargar, visualizar, etcétera. Pero evidentemente la pérdida es que en términos de la materialidad, por ejemplo, de un impreso, pues verlo en pantalla nunca va a ser equiparable a verlo en físico, ¿no? Y ante esa pérdida, por así decirlo, pues los metadatos, es decir, lo que tú registras de cada uno de estos impresos se vuelve importante. Y entonces ahí, digamos, sí tuvimos múltiples sesiones y a la fecha las seguimos teniendo sobre si estamos dando o no los datos correctos, por ejemplo, ¿no? Cómo adaptamos los campos dados por cierta plataforma a lo que nosotros queremos que se vea de los impresos, ¿no? Porque a su vez luego viene la pregunta de cómo se pueden luego recuperar esos metadatos a manera de búsquedas que son o pueden ser hipótesis de investigación, que para nosotros también ha sido bien importante preguntarnos y asumir que lo que estamos haciendo no es solo un repositorio que almacena impresos, sino que permita realizar búsquedas que detonen investigaciones nuevas en torno a un objeto de estudios que, como les digo en este caso, durante muchos años fue marginado en los estudios académicos porque es un tipo de literatura de poco prestigio. Es literatura popular en el sentido de que no suele tener autor, responde a una estética pues que no siempre corresponde con la estética que llevan a cabo los autores, por ejemplo, canónicos de la literatura. Entonces, bueno, como que siento que ahí la creatividad es una cuestión que siempre nos hace estar preguntándonos sobre si lo que estamos haciendo, si la herramienta que estamos empleando y que además queremos poner a disposición de otros, funciona o no. Y si no funciona, pues a encontrarle la manera de que funcione, ¿no? Sí, creo que la tenemos, Tata. Dale. Más o menos. Ajá, Yo a creo ver. que quiero es terminar de acuñar esta pregunta para que tú le des paso a la otra, porque quiero hacerles una pregunta a los tres. Y es que lo que están hablando me parece supremamente interesante y yo no lo estoy leyendo en papers, por ejemplo. Como siento que este es un vacío y no sabría cómo equilibrarlo, porque lo que sucede en los papers de humanidades digitales y en general en lo académico, ya dicen es el resultado final, ¿no? No sé, utilicé Omeka, pero no ese proceso, porque no está de pronto tan bien, no sé si bien evaluado, pero no está bien visto hablar del error, que era también lo que decías Grecia y Miriam también en su momento. Ustedes, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿cómo podrían introducir, los tres, cómo podrían introducir
este espacio en la metodología sobre ese proceso creativo de esto es la experimentación, pasamos por aquí, por acá, como se imaginan introduciendo esto en uno de sus papers. Bueno, lo hemos intentado y lo hemos hecho, me atrevo a decir. Hablo aquí en plural porque estoy hablando del, digamos, este proyecto que les platico que inició hace más de 10 años, liderado por Mariana Macera, se ha consolidado durante todos estos años y actualmente lo denominamos un laboratorio de culturas e impresos populares iberoamericanos, la CIPI, y, y digamos, por eso ahora hablo en colectivo, porque, bueno, recuerdo mucho el trabajo de uno de los, digamos, del que sigue siendo a la fecha el webmaster de nuestro sitio web de la CIPI, que es Rafael González Bolívar, y él tiene un artículo en un libro colectivo que publicamos en 2022, donde justamente sí reflexiona explícitamente sobre el proceso de lo que implica catalogar este tipo de materiales en relación con el repositorio digital. Entonces, digamos, ese trabajo suyo me parece que es una expresión de esto que estás hablando, Cata, de lo importante que es dar cuenta del proceso y de los obstáculos y soluciones que se dan en el camino, ¿no? Ahí tenemos para mí ese es un texto importante a ese respecto, específicamente hablando del proyecto de impresos populares. Y en una publicación reciente de un libro digital que salió el año pasado, también hay una serie de trabajos en los que reflexionamos explícitamente sobre eso. Siento que quizás claro, habría que darle más divulgación a esos trabajos. Son algunos capítulos en este libro que se llama Oralidades en la Era Digital, nuevas aproximaciones a los estudios de la voz y los impresos. Es un título un poco largo, luego lo podemos compartir. Está disponible en línea, es de descarga gratuita en la página de la UDIR UNAM. Y ahí hay varios capítulos, incluyendo uno mío, uno de Mariana Macera, de Ana Rosa Gómez Mutio y otros compañeros del proyecto, que reflexionamos, o sea, quisimos darnos esta oportunidad de reflexionar metodológicamente sobre lo que hemos hecho en el repositorio y sobre lo que se puede hacer con el repositorio, un poco a manera de invitación incluso a quienes no han incursionado en él. Entonces, bueno, para mí, la verdad, esta cuestión de la metodología es fundamental y es una de las partes que más me atrae del tema de las humanidades digitales, verlas como algo que cambia tu modo de hacer investigación y que, insisto, ante determinados corpus como el de la literatura popular impresa, para mí es imprescindible porque estudiar este tipo de literatura requiere una visión panorámica, ¿no? Requiere de esta lectura macro en términos de lo que llamó en su momento Franco Moretti, ¿no? A estudiar grandes corpus y ver sus tendencias. Ya luego irnos a la lectura cercana del texto, que es fundamental también, o sea, el análisis estilístico y de una textualidad muy cercana es fundamental, pero la oportunidad de ver los textos como grandes conjuntos, para mí en el caso de la literatura popular es imprescindible y a su vez no es posible o no sería tan fácil sin las herramientas de las humanidades digitales. Entonces, como que la reflexión sobre esos procesos sí me parece fundamental en términos metodológicos. Y bueno, en estas dos obras que les mencioné están mencionadas igual. Luego les puedo pasar los datos completos, pero son esas que mencioné por ahora, es lo que se me ocurre como en torno a este proceso de reflexión. Podemos dejarlo en la descripción del podcast todo el material que estás diciendo. Y entonces, bueno, en esta línea de Grecia, ¿cómo lo ven ustedes, Paloma y Paco? Bueno, a mí lo que me hace reflexionar mucho cuando lo dices, no tanto, o no necesariamente como en el resultado de un artículo en una revista científica, pero me parece fundamental el papel que tiene el diario, ¿no? El journal de la investigación. En ese documento maestro que se inicia cuando el proyecto comienza, pues ahí se va documentando todo lo que la documentación del proyecto. Se va señalando todo lo que se hace, lo que funciona, lo que no funciona, las decisiones que se toman. Entonces ahí hay, o sea, digamos que es un documento de trabajo esencial para poder regresar, ¿no? En caso de que sea pertinente y de poder también reflexionar sobre lo que
las decisiones que se han ido tomando y que va a construir el proyecto. O sea, eso para mí es una herramienta de trabajo pues muy importante en la que hemos ido documentando como equipo lo que pasa, lo que no funciona, lo que sí, lo que se toma, las prácticas, los avances, los experimentos. Entonces, digamos que en ese sentido, pues es un tipo de documento, un tipo de texto que acompaña la investigación metodológicamente. Y que claro, en un momento dado, como bien lo señala Grecia, se puede describir como parte de la metodología de un estudio de caso, ¿no? Que se lleva a cabo y también reflexionar acerca de cómo eso impacta a las humanidades digitales, incluso poder teorizar acerca de ello, ¿no? O sea, es muy interesante lo que sugieres con respecto a esto. Y también me quería detener en esta idea que también coincido con Grecia y añadir un poco, o sea, sobre la lectura distante, lo importante que es la lectura distante para poder abordar ciertos problemas de investigación con determinados corpus que requieren esa mirada, o sea, fundamentalmente por su naturaleza, ¿no? Es por lo que entiendo de tu exposición, Grecia, en el caso de ustedes tiene mucho que ver con la tipología del texto, ¿no? Y con su circulación y su complejidad y su materialidad y sus características. Y creo que en el caso de mi proyecto, tiene que ver con abordar documentos históricos, ¿no? O sea, de archivo me refiero, ¿no? Donde estamos buscando concretamente denominaciones de grupos indígenas. Entonces, para poder construir una colección que nos permita acceder, ¿verdad? O llegar a las fuentes primarias que denominan a los hablantes de una determinada lengua, que es el Coahuilteco en el siglo XVIII, ¿no? En el territorio. Entonces, pues nosotros necesitamos manejar grandes cantidades, ¿no? De documentos que se encuentran en distintos acervos, muchas veces no digitalizados, entonces pasar desde tomarles la fotografía, poderlos transcribir, poderlos minar para poder saber cómo se encuentran mencionadas las denominaciones y luego recuperar y visualizar y hacer todo este método, ¿no? A lo que voy es a que creo que además de la lectura distante, como menciona Grecia y como también lo desarrolló, es necesario esa lectura cercana. Para mí la experiencia esa es la combinación. Es una lectura distante que permite la detección de patrones, hablando de los corpus textuales, y esa lectura cercana que nos permite como retomar, ¿verdad?, la perspectiva hermenéutica de la interpretación de los textos, que nos hace como darle una mayor profundidad o entendimiento a esos patrones que estamos encontrando de manera cuantitativa. Entonces es un cruce de cualitativo y cuantitativo lo que nos permite las humanidades digitales integrado, ¿verdad?, desde las características de cada línea de investigación y de las disciplinas que cruzan. Entonces, yo definitivamente en el caso de los proyectos, ya estamos llegando a un punto donde, o sea, la naturaleza de las HD son fundamentales para poder hacer lo que se está haciendo, no es un corset, es que se requiere, como bien lo señala Grecia, si no, no se podrían llegar a estas conclusiones, no se podría construir esta infraestructura, no se podría tener esta visión de un fenómeno en su amplitud. Y al mismo tiempo no sustituye el análisis hermenéutico que desde mi perspectiva y como que también coincido contigo, Grecia, pues está atravesado sobre todo con los metadatos, que se me hizo súper interesante lo que comentabas hasta el día de hoy. Lo que estamos anotando sobre los datos, ¿es correcto? O sea, nos habla de esa cuestión de por qué anotamos lo que anotamos. Es un horizonte hermenéutico, como bien dice Higashi, ¿no? En esa obra tan buena que es Perfiles para una Exótica Nacional, donde plantea esto sobre la notación filológica. Desde mi perspectiva está muy vinculado con la tarea también de los metadatos. Es por qué anotas y cómo anotamos lo que anotamos. Es una propuesta de lectura que parte de una pregunta y de una pregunta de investigación y de una hipótesis. Sí, es parte del proceso. No sigues sin contestar la pregunta, tú también. Bueno, pues era tratar de complementar lo que ha mencionado Grecia y Paloma, que es un proceso iterativo, que necesitamos nosotros como humanistas digitales tener como esta apertura al error, como mencionaban también en los programas anteriores, pero también a poder llevar como esta metodología, este camino de las cosas, de lo que estamos estudiando, cómo lo estamos estudiando, desde la parte
teórica, por supuesto, pero también desde la parte práctica. Esta parte de la mirada cercana y la mirada distante, que es el segundo programa consecutivo en el que se menciona, me parece súper interesante porque permite trabajar lo transdisciplinario y lo multidisciplinario, como mencionábamos en las ediciones anteriores, y que en mi caso, por ejemplo, que yo estoy trabajando el videojuego, me hace pensar como en una multimodalidad, es decir, cómo hay cosas que no se contraponen entre sí y que más bien se complementan, y que cuando se llegan a contraponer también es parte del proceso de investigación, que nos puede ayudar a entender por qué sí puede llegar a funcionar o no llegar a funcionar desde otra manera. Y desde esta mirada hermenéutica también, me parece que como humanistas digitales tenemos esta posibilidad y esta capacidad de poder experimentar a través de las capas que nos ofrecen los textos, las imágenes, los videos, los videojuegos, en mi caso, que es lo que estoy investigando, abordarlos desde una manera bien interesante, y creo que de ahí es como bien interesante escuchar lo que están estudiando, lo que están investigando ustedes dos, pero que también me da curiosidad y me hace preguntarles lo siguiente: ¿de qué manera estas decisiones que ustedes van tomando a la hora de estar trabajando una investigación, ya sea desde la parte de la edición, desde qué mostrar y qué no mostrar, cómo clasificar, desde la parte del archivo, se construyen las relaciones específicas con ciertos textos, con quien los consultan, por supuesto, y personas que pueden llegar después a investigar desde otra perspectiva? Es una pregunta de tesis, quizás. Podemos resumirla, claro, también. Sí, pues al final es que todas estas decisiones justamente son complejas a veces porque tienen que involucrar a todos estos diferentes actores o momentos de los que has hablado, ¿no? Nosotros como investigadores que nos aproximamos a un corpus, que lo queremos poner a disposición de, digamos, de alguien, de un potencial usuario en la web, y que a su vez tenemos que asumir todas las pérdidas de información que va a haber, que es esto que les comentaba, pues en el caso de los impresos muy claramente su materialidad. Entonces las decisiones están siempre oscilando entre estas dimensiones. Por un lado, ahí también, digamos, lo que me parece bien importante del desarrollo de este tipo de herramientas, y que es algo que en el laboratorio hemos asumido como fundamental, pues es que nosotros somos al mismo tiempo investigadores, digamos, investigamos eso que estamos ofreciendo para la consulta pública también, que es quizás una diferencia, por ejemplo, con otro tipo de procesos de digitalización llevados a cabo quizás, por ejemplo, por las bibliotecas, a veces que es, quizás le hacen otras preguntas a los materiales, ¿no? Porque el interés es la preservación. Y cuando el interés es la investigación, desde la preservación probablemente haces otras preguntas, que es lo que hemos intentado hacer, también pensando siempre en los usuarios, ¿no? La decisión está pensada en los usuarios, y ahí pues entra siempre una cuestión: ¿cuál es el usuario en el que estás pensando? La propuesta de la CIPI ha sido pensar en un usuario tanto especialista como un usuario general, como un interesado en la cultura mexicana que quiera entrar y consultar esos materiales. Pero bueno, ahí es un reto porque, bueno, viene toda la parte de cómo haces que esa herramienta sea amigable, como se dice actualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí más bien estamos como con más preguntas que respuestas, todavía preguntándonos si las interfaces que usamos son adecuadas, por ejemplo. Bueno, ahora quiero escuchar también la opinión de Paloma, pero quería comentar también una cosa que se me quedó ahí en el tintero respecto a lo que estábamos platicando antes de los corpus y de las humanidades digitales para el estudio de la literatura, que, digamos, también es bien interesante, creo, pensar que incluso antes de que existieran las herramientas tecnológicas como tal, digamos, ya podemos identificar proyectos y obras que en cierto modo se hermanan con esta vocación de compilación, de lectura distante y de ofrecer un resultado al público. Pienso, por ejemplo, en el caso de los estudios de la literatura popular, en el nuevo corpus de lírica hispánica de Margit Frank, o en el Cancionero Folclórico de México, que son volúmenes enteros donde Margit Frank compiló en el caso del Cancionero Folclórico de México, miles de coplas organizadas además
con sus variantes. Ahí lo relaciono con lo que Paloma hablaba de la ecdótica, ¿no? Es decir, una copla que se canta en Guerrero, pero que en San Luis se cambia cambiando algunas palabras, etcétera. Entonces, ese corpus que se publicó de manera impresa y con base en el trabajo de años de Margit y de otros investigadores, para mí como que es pues una semilla o una invitación a esa misma vocación de compilar y de ofrecer materiales de investigación para el público es lo que hacemos ahora, pero con herramientas que la verdad facilitan mucho las cosas, ¿no? Pero como que me gusta pensar esta cuestión de que lo que se hace con la tecnología, con las herramientas digitales, cumple esta vocación que ya otras obras hacían, ¿no? Ahí a lo mejor Paloma, después de cómo la ecdótica se relaciona con las humanidades digitales, es decir, cómo la ecdótica, que es la edición crítica de los textos, que es una disciplina además, pues, de larga data en los estudios literarios y una de las más complejas, pues, a los ojos de muchos, cómo se ha renovado o cómo se ha entrelazado con las humanidades digitales. Me parece bien interesante porque en el laboratorio estamos en el proceso en el que ya estamos justamente procesando los textos, ya no solo el impreso como tal, sino las transcripciones de los textos. Estamos justamente entrando a ese momento. Entonces, siento que vincularnos con proyectos que ya hayan trabajado directamente con la edición crítica de textos a través de herramientas digitales va a ser bien interesante. Entonces, bueno, no sé, ahí dejo esa cuestión en el aire. No, pues interesantísimo, Grecia. Yo de entrada ahora como abordo lo que comentas precisamente de la exótica, pero de lo que estabas diciendo de pronto se me vino a la cabeza, o sea, que lo que estamos haciendo, o sea, tanto tú como yo, como muchos, son corpus no canónicos. Es el establecimiento, o sea, digamos que las humanidades digitales nos proporcionan las herramientas también para poder estudiar, sobre todo, como bien dices, desde la investigación, que la labor de las bibliotecas es distinta, o sea, tiene otro alcance, ¿verdad? Pero desde la investigación en muchas ocasiones es poder visibilizar, estudiar, construir corpus no canónicos. Y entonces con eso me remito a la experiencia, o sea, como dicen, de la construcción, ¿no? En el proyecto de las epistemes indígenas, a mí como individuo, ¿verdad? Lo que me interesa es la historia de las religiones, la cosmovisión, el pensamiento religioso de los grupos indígenas del 18 hablantes del coahuilteco. Y al abordar el proyecto pero es que necesitamos un corpus de fuentes. Y para poder establecer ese corpus de fuentes, para poder hacer las interpretaciones o hacer la lectura distante y cercana y demás, pues hay que construir una base de datos. Hay que construir y eso permite la construcción de una colección de documentos que van a significar o van a funcionar o van a poder ser analizados y estudiados por otros investigadores que tienen otros intereses y que quieren ver otras cosas sobre el territorio, sobre los grupos, sobre la relación con el espacio, la relación con el espacio de contacto que eran los españoles, los tlaxcaltecas y los alazapas, etcétera, ¿no? Todas las complejidades que pueden dar los documentos. Y además la capa de lo social, hablando de la audiencia, me refiero, hablando del usuario final, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, como un proyecto como este o un proyecto como el de Grecia, pues tiene una vigencia también de carácter social en el usuario final, ¿no? En el lector. Entonces, creo que en ese sentido, pues la pregunta sobre, sí, cómo establecemos el proyecto, pues tiene vertientes diversas. Y también pensaba cuando hablaban sobre la vocación de las bibliotecas, porque incluso cuando que yo me estaba empapando con el tema de infraestructura de HD, ¿no? Pensando en cómo desarrollarla en una institución, pues el patrón generalmente era en las bibliotecas, ¿no? O sea, las humanidades digitales, catálogo de herramientas, se ha concentrado de manera importante en las bibliotecas que han servido como nodos importantes y que además al servicio sí, pues, de la investigación, ¿no? Investigadores que llegan a los espacios de las bibliotecas con una determinada
acervo específico, documentos o corpus, y entonces, ¿qué puedo hacer con esto? ¿No? Pues este tipo de herramientas, o sea, en muchos casos, en distintas partes del mundo, las humanidades digitales están ancladas a los servicios de la biblioteca. Y claro, o sea, del manejo de la información, de las colecciones, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy interesante y muy reveladora, pues la distinción o la precisión que hace Grecia de estar haciendo estos proyectos que son colecciones, que pueden tener otras finalidades y pueden ser utilizadas para otras finalidades de la investigación propia que le dio como aliento o que la hizo nacer, pero que al mismo tiempo, o sea, que son de investigación, ¿no? Y que eso me hace pensar también en todo esto, estos temas de collections as data, del Open Link Data, o sea, todos estos como parámetros que hay que tomar en cuenta para poder conectar el proyecto individual o del grupo con el mundo, ¿verdad? Las he escuchado hoy, se me vino una imagen mental de verlas a ustedes en un rol con la capacidad de hacer zoom out y zoom in, y ustedes son como ese vehículo para expandir y de pronto ir a lo específico y dar ese espacio para que vengan nuevos investigadores o investigadores y puedan ubicarse en cualquiera de esos dos escenarios, como que ustedes proporcionan esto. Entonces, al escuchar también la trayectoria y los proyectos de la otra, ¿hay algo que les haya resonado especialmente entre ambas? ¿Algún punto en común, inquietud compartida o diferencia que les haya hecho pensar distinto de su propio trabajo, escuchando a la otra? Bueno, yo creo que es el tema del libro que no es libro, ¿no? Como decía Grecia, o sea, estos otros textos que no son libros, o sea, y que me resonó en la complejidad del texto, ¿no? Que podemos, y de la materialidad, porque, y tratando de también brevemente también contestar a lo que me preguntabas, Grecia, sobre la ecdótica. Ahí ha habido más experimento, como bien dices, es muy difícil. Hemos hecho ediciones digitales que nos han permitido, pues básicamente poder tener de un lado la imagen, el facsímil y de otro lado la transcripción. Hacemos modernización de grafía y conservación fonética, ¿no? Y en eso también nos hemos dado cuenta de algo muy interesante, que hay que preparar el texto de una forma para la edición crítica digital y de otra forma para minarlo, ¿no? O sea, si en una se requiere respetar la variante, en el otro se requiere la normalización. Y eso es algo también un insight importante e interesante que hemos encontrado. Principalmente creo que es en la parte de la filología computacional, que tiene mucho que ver con el análisis del tipo de lenguaje, ¿no? De las características. Pienso en The Market of Words, que abordan como el inglés de Shakespeare, ¿no? Y por otra parte, los estudios de estilometría, que también se usan para poder hacer atribuciones y demás. Un análisis de estas características. Ahora, para el proyecto de nosotros, que tiene que ver con la creación del estema y con poder determinar de los testimonios cuál va en cuál, seguimos experimentando, tengo que decirlo, no hemos llegado a una conclusión. O sea, seguimos experimentando en cómo las herramientas que nos proporciona Style o NR o Voyant Tools o lo que estamos manejando, ¿no? Entre los colegas, nos pueden dar realmente una visión que conecte con el estema. Seguimos trabajando en cómo poder utilizar las herramientas digitales para agilizar, ¿no? el establecimiento de un estema, que es una parte fundamental de la metodología de la ecdótica. Entonces, es eso, prueba y error. Y ahí estamos muy involucrados con los estudiantes de Novo Hispana, ¿no? Que ahí podemos hacer ejercicios. Pero bueno, ¿qué me llama mucho la atención? O sea, lo que dices de la diferente naturaleza del texto, que tiene que ver también con lo visual y también, como decía Paco, sobre lo multinodal, ¿no? O sea, es pensando en que los manuscritos, por ejemplo, que son los que tienen que ver con esa perspectiva de la ecdótica, pues tienen la imagen y tienen el texto, y entonces son diversos y complejos y pues requieren de una visión como pues más amplia, ¿no? No sé qué te ha resonado a ti. Bueno, muchas cosas, empezando por pues esa pregunta que te hacía antes sobre que nos hablaras más de la ecdótica y de lo de la minería de los textos, que es algo en lo que estamos empezando a incursionar como equipo, como laboratorio, pero que particularmente a mí me ha llamado la atención desde hace mucho y que, digamos, me parece bien interesante
pues esto, el aprovechar las herramientas digitales para la presentación, como decías, de corpus no canónicos y luego de textos que son complejos en sí mismos, ¿no? Yo he visto algunos proyectos de ediciones críticas en digital, no muchos, y quiero explorar cada vez más en ese ámbito, pero digamos, he visto que varios tienen que ver con mostrar, digamos, diferentes versiones del mismo texto, pues a lo largo del tiempo, pero que tú en digital los puedas ver como de manera simultánea, por así decirlo. Entonces, eso me parece interesante porque en el caso de los impresos, aunque digamos, no hablamos de un proceso de edición crítica igual que clásicamente, porque no estamos buscando un original, porque en los impresos populares la noción de originalidad no opera. No estamos buscando el texto original ni el texto primero, pero sí nos interesa comparar diferentes ediciones de un mismo texto, porque eso nos habla de las dinámicas de la imprenta. Una muy evidente es que un texto que fue editado muchas veces, evidentemente era un texto exitoso. Entonces, por ejemplo, por mencionar un caso que es justamente uno de los que trato en este libro que les comentaba de oralidades en era digital, ustedes quizás recuerden que uno de los impresos más exitosos publicados por la imprenta popular son las calaveras literarias, ese género literario que de hecho seguimos cultivando a la fecha, aunque ya no en el mismo formato editorial. Y las calaveras evidentemente tenían, como también decías, una parte gráfica bien importante y eran estos textos de carácter satírico y burlesco. Entonces, bueno, se puede ver como un mismo título. De un mismo título encontramos por lo menos 10 ediciones diferentes, ¿no? Entonces, la lectura distante nos deja ver eso, 10 ediciones con el mismo título. Y claro, lo que luego hay que hacer es la lectura cercana y comparar esos textos, porque nos damos cuenta entonces de que son diferentes, ¿no? O de que aunque sean el mismo, hay variantes. Entonces, esa es una parte en la que estamos empezando a incursionar y que estos conceptos que mencionas, como lo de decidir cuándo hay que dejar las variantes, cuándo hay que normalizar, etcétera, son pues cosas en las que nos estamos trabajando actualmente y que yo creo que la verdad ahí sí vamos a tenerte mucho de referencia y seguramente a poder hacerte preguntas incluso sobre las nuevas decisiones que vamos a tener que estar tomando en esta intención que tenemos de que los textos de los impresos se vuelvan también ahora, se puedan estudiar en sí mismos, ¿no? Hacer búsquedas, etcétera, porque actualmente pues nos hemos centrado más en la catalogación misma del corpus. Entonces me resuena mucho eso y bueno, el tema en sí de las epistemes y de la religiosidad me parece también muy interesante, así que luego le voy a estar echando ojo. Pero bueno, la cuestión de la edición me parece fundamental. Algo que quisiera apuntalar y es más para nuestros podescuchas y los miembros del comité de vinculación y de otros comités de la Red de Humanidades Digitales es que cuando nosotros empezamos a trabajar la idea de un episodio, hacemos pues digamos como un leve cronograma, un leve guión con ideas que están sueltas y que en nuestra cabeza tienen un sentido. Pero al estarlas escuchar que se lanzan preguntas entre ustedes, me da la impresión de que esta pequeña escaleta que nosotros habíamos hecho a veces se queda corta, sin embargo no está mal. Es parte de este proceso de interacción que estamos queriendo lograr a través de este podcast que se llama Resonancias Red HD y que me hace sentido con lo que están comentando desde las prácticas, desde las investigaciones que ustedes están trabajando. Esta escaleta que nosotros realizamos, que predominantemente es trabajada por Tata, va cambiando y se va modificando de acuerdo a las charlas y a las pláticas que van sucediendo en el momento. Ahora yo te pregunto a ti, Tata, teniendo todo esto como contexto, viéndolas a ellas, cómo interactúan, cómo se preguntan, cómo se cuestionan las cosas, ¿cómo ves tú este proceso de cambio en la metodología específicamente del podcast y cómo lo relacionas con el trabajo del humanista digital? Bueno, esa pregunta es interesante sobre todo para las personas que escuchan que hemos dicho que esto es una metodología, pero no hemos dicho dentro de qué está. Claro. Tal vez lo nombré dentro de una entrada que hice para el blog de Humanidades Digitales y esta es una metodología de investigación-creación. Y la investigación-creación aplicada a las humanidades digitales, que no es lo mismo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que busca la investigación-creación es problematizar, no llegar a respuestas, no llegar a productos terminados,
sino que los productos sigan siendo un vehículo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí estamos practicando preposiciones de la investigación-creación, como pensar en movimiento, hablar de lo que sentimos y eso en relación a la investigación, y de empezar a encontrar cuáles son esas voces que no están, que no estamos hablando de esas voces. Y esas voces a veces puede ser también la tecnología. Hoy, por ejemplo, identifico que un agente que tiene voz es la experimentación. Y ese agente llamado hoy experimentación, veo que no es una voz que no está representada, por ejemplo. Y entonces es interesante empezar a pensarlo desde ahí, que las voces no solamente somos humanos, sino abarca muchas más cosas, ¿no? Dentro de esta metodología de investigación-creación. Entonces ha sido muy interesante cómo después de 4 episodios, inclusive la dinámica entre las invitadas, que hasta ahora han sido invitadas casualmente, no ha sido predeterminado, no es que no queremos que los hombres estén representados, menos mal está Paco acá, ha sido nada más un ejercicio de análisis de datos para saber quién tiene de pronto nodos que interceden, y en esa medida como poder ver que hoy se genera más una conversación desde lo afectivo, ¿no? Que es un poco también lo que buscamos que suceda acá. Entonces, muy interesante cómo como host vamos pensando en movimiento, pero también cómo justamente la relacionalidad y el vínculo, que son palabras y conceptos fundamentales dentro de nuestra metodología, pues empiezan a hacer lo suyo orgánicamente. Y hoy, desde nuestras invitadas, Grecia y Paloma. Y entonces aquí mi pregunta para ustedes, Grecia y Paloma, ¿cómo se han sentido? ¿En dónde pueden también contactarles a ustedes? ¿En redes sociales, en perfiles académicos? Para poder ir cerrando un poquito esta plática y este experimento social que estamos haciendo a través de la investigación-creación. Bueno, yo me he sentido muy, muy a gusto y muy entusiasmada porque, pues como empezaba diciendo, este camino por las humanidades digitales ha sido de inicio autodidacta, muy siempre colectivo, ¿no? Porque siento que ha sido un aprendizaje que he hecho con todo el equipo de trabajo de la CIPI, y a la fecha me sigo considerando una persona que está muy interesada en seguir aprendiendo de humanidades digitales. Entonces, la verdad, la red en ese sentido para mí es un gran espacio para eso. Espero poder estar participando en eventos que se hagan y en iniciativas como este podcast. Entonces, bueno, me he sentido muy, muy, muy bien. También agradezco mucho haber podido escuchar a Paloma porque, como decía, creo que la conversación en su sentido pues más elemental, pero al mismo tiempo más profundo, sigue siendo fundamental para el trabajo académico. Entonces, conocer a Paloma así a la distancia, aunque sea, y ahora a través de sus trabajos, pues para mí ha sido muy enriquecedor. Y bueno, me llevo muchos aprendizajes también y muchas cosas que pensar, que seguir preguntando, que creo que esa es como una de las grandes también lecciones, ¿no? La importancia de ser capaces de reconocer el valor de la experimentación y de los procesos, más allá de los resultados, que evidentemente los hay, pero reconocer el camino es muy interesante también. Pues eso, y digamos, preguntaba sobre... Una manera en donde te puedan contactar, alguna red, alguna plataforma. Sí, pues, bueno, mi nombre, como decían al inicio, es Grecia Monroy Sánchez. Así aparezco en Facebook y en academia.edu, que ahí pues sí, en academia comparto y actualizo constantemente pues los trabajos que publico. Entonces, bueno, ahí es un medio de contacto, también por ahí me pueden escribir, en Facebook también, y pues los invito también principalmente a que entren al sitio web y al repositorio del Laboratorio de Culturas e Impresos Populares Iberoamericanos, cuyas siglas son la CIPI. La dirección es lacipi.humanidades.unam.mx. Sin embargo, si ponen en cualquier buscador la CIPI UNAM, va a salir el sitio web. Con C, ¿verdad? La CIPI con C, efectivamente. Y ahí pues van a poder acceder a la información general del proyecto más extendidamente de lo que platiqué aquí, y por supuesto van a poder acceder al repositorio, es decir, hacer consultas sobre actualmente hay más de 3,000 registros de impresos, o sea, 3,000 impresos digitalizados a los que puede acceder
cualquier persona de cualquier parte del mundo. También si tuvieran alguna búsqueda específica, hay un correo de contacto en el repositorio por si, digamos, requieren algo más especializado, también los podemos apoyar. Y pues mi correo personal es grecia.monroy@colsan.edu.mx. Entonces, pues así, eso es como la manera en la que lo pueden contactar y estaré encantada de escucharlas. Y Paloma, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te has sentido en este episodio? Pues me he sentido muy cómoda y sobre todo creo que este tipo de conversaciones tienen ese valor de hacer una introspección acompañada, que construye el diálogo, pues. Es decir, que nos invitan las preguntas y el diálogo a poder reflexionar sobre lo que hacemos, sobre lo que compartimos, y eso tiene un valor pues muy alto y me siento muy agradecida con los tres por haber construido este espacio, ¿no? Creo que varias cosas que dijimos aquí quedan para reflexionarlas y luego como poder incluso desarrollarlas para escritura, por ejemplo, porque están poniendo ustedes, invitando a la reflexión sobre por qué hacemos lo que hacemos y cómo hacemos lo que hacemos. Y eso es muy importante para poder abstraer y reflexionar y por lo tanto construir conocimiento a partir de la práctica. Y en este sentido creo que queda muy claro el efecto, o sea, ya que ahora Tata nos explica sobre la metodología con la que está planteada el podcast, pues claro, por eso me siento como me siento tan estimulada, ¿no? Y muchas gracias, Grecia, porque pues toda esta riqueza compartida y que claro, que por eso nos pusieron así como, como si el algoritmo nos hubiera elegido, ¿verdad? Nos eligieron, nos vieron algo en común y pues encantadísima de seguir trabajando juntas sobre estas reflexiones acerca del rol de la crítica textual y de la ecdótica y de las funciones que puede llegar a tener en proyectos de colecciones digitales, en proyectos de edición digital. Es súper interesante, es una beta ahí que podemos trabajar. Cuenta conmigo para que nos juntamos, imaginemos, creemos una banda, o sea, y vamos a escribir algo juntos o de hacer algo juntos, simplemente de conversar, ¿no? Y de dialogar sobre lo que estamos haciendo. Me pueden encontrar, mi correo es palomavargas@tec.mx, estoy en Facebook como Paloma Vargas. Aquí voy a dejar en el chat para ver si lo pueden también poner la liga del proyecto de Indigenous Epistemes of the Borderlands, donde se encuentra pues una serie de documentos históricos editados, pero también donde están las visualizaciones del corpus total que hasta ahora tenemos y pues el estudio preliminar donde se explica de qué se trata, de qué va el proyecto. Y pues encantada de haber estado aquí, muchas gracias. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por llegar hasta estas alturas del audio. Algo que te quiero contar, Tata, es que Tata y Grecia, que Paloma fue mi maestra en la maestría en Humanidades Digitales, que yo lo menciono en el primer capítulo, que fue una maestría que me cambió la vida, me cambió la manera de pensar, la manera de trabajar y acercarme a las cosas. Seguramente no se acuerda de mi proyecto, pero si te acuerdas, es uno que se llamaba Sensory Food, que hacía un mapeo sensorial a través de la comida tradicional michoacana. Claro que sí, lo recuerdo bien, sí. Eso fue hace 2 años, y cuando yo estaba viendo los correos de la comunicación que habíamos tenido, decía, yo la conozco, pero ya hasta que se conectó, dije, ya, me acordé perfecto. ¿Tú te acordaste, Paloma, o no? Pues la verdad es que no, pero ahora que me dices el proyecto, sí, totalmente lo recuerdo que fue un proyecto destacado de esa generación también, donde hicieron pues la parte también del trabajo de campo, porque había una compañera que fue, o sea, que hicieron el recorrido, ¿no? Claro, que vino desde Colombia. Desde Colombia, claro, sí. Ujú. Sí, muy, muy destacado el proyecto. Pues me da mucho gusto que nos hayamos encontrado en este otro espacio, ¿no? Que creo que da cuenta de cómo se construyen las redes que estamos pues estableciendo desde hace ya años. Justo eso, justamente es la idea del podcast, establecer redes, poder platicar, poder cuestionar, poder estar interactuando entre nosotros, y creo que eso es algo bien interesante. Tata, te toca la despedida, por favor.
Bueno, pues muchísimas gracias, Grecia, Paloma, Paco, por esta conversación, por haberse entregado también a la idea de experimentar en tiempo real, en reflexionar en tiempo real, en nuestro tiempo real. Les agradecemos por estar acá, por sus reflexiones, nos dejan muchísimo en qué pensar y también nos alegra que los proyectos de cada una haya resonado, que es parte también del objetivo. Y pues los vemos en un siguiente episodio. Nos escuchamos. Vamos a ver, Nos nos escuchamos. Es que ustedes no saben, pero grabamos esto por Zoom, entonces yo sí los estoy viendo. Entonces, los escuchamos en un siguiente episodio y vamos a ver qué nos dicen los datos y a quién vamos a invitar en el siguiente episodio. Las conexiones siguen vivas. Nos escuchamos en el próximo Resonancias Red HD. Un podcast producido por el Comité de Vinculación de la Red de Humanidades Digitales de México.